Existen monumentos antiguos que impresionan por su tamaño, y luego están aquellos que ni siquiera deberían parecer posibles. A lo largo de continentes distintos y separados por miles de años, un puñado de estructuras antiguas exhibe una ingeniería, una precisión y unos métodos de construcción que siguen desafiando por igual a arqueólogos e ingenieros. Algunas fueron talladas directamente en las montañas, otras fueron ensambladas a partir de piedras que pesan cientos de toneladas con una exactitud asombrosa, mientras que unas pocas todavía dejan sin respuesta una pregunta inquietante. ¿Cómo fueron construidas empleando la tecnología de su tiempo? Estas son las estructuras antiguas más extrañas jamás creadas. Monumentos que difuminan la línea entre el ingenio humano y el antes de continuar. Si te apasionan las civilizaciones perdidas y los enigmas del mundo antiguo, suscríbete al canal y activa la campana. Así no te perderás ninguno de nuestros viajes al pasado. Ahora sí, comencemos. Puma Punku. Cuando los arqueólogos empezaron a documentar en detalle los bloques de piedra de Puma Punku, se dieron cuenta de que no se trataba de ruinas corrientes. Dispersos por una meseta azotada por el viento, cerca del lago Titicaca, en el occidente de Bolivia, había enormes bloques tallados con bordes notablemente rectos, ángulos que se intersecan a la perfección, ranuras estrechas y patrones geométricos repetidos que parecían casi estandarizados. Algunos visitantes los compararon con piezas gigantes de una máquina más que con piedras moldeadas a mano. Sin embargo, cada excavación ha conducido a la misma conclusión. Este monumento fue construido por la civilización Tiwanaku alrededor del siglo VI después de Cristo, siglos antes del surgimiento de los incas. El misterio ya no es quién construyó Puma Punku, sino por qué crearon una arquitectura tan extraordinariamente precisa que todavía hoy desafía a ingenieros y arqueólogos. Puma Punku forma parte del complejo ceremonial más amplio de Tiwanaku, a unos 72 kilómetros al oeste de La Paz, a una altitud de casi 3.850 metros. La datación por radiocarbono a partir de las excavaciones dirigidas por el arqueólogo Alexei Branich sitúa el inicio de la construcción después de aproximadamente el año 536 después de Cristo, lo que refuta la afirmación popular de que el monumento tiene más de 12.000 años de antigüedad. Incluso con su edad verdadera establecida, Puma Punku sigue siendo uno de los logros arquitectónicos más insólitos del mundo antiguo. El primer misterio es la precisión. Los famosos bloques de andesita en forma de H del yacimiento parecen casi idénticos, con esquinas limpias de 90 grados, rebajes simétricos y superficies notablemente planas. Los investigadores de arquitectura Jean-Pierre Protzen y Stella Nair demostraron que los bloques no son copias exactas, pero siguen el mismo sistema de diseño con variaciones diminutas. Eso significa que cada piedra fue tallada individualmente al tiempo que se ajustaba a un plan arquitectónico general. Para una civilización sin herramientas de hierro, producir docenas de bloques complejos con estándares tan constantes requería un nivel asombroso de planificación y destreza. La propia piedra hace que el logro sea aún más difícil de comprender. La mayor parte de los bloques finamente tallados estaban hechos de andesita, una roca volcánica densa que es considerablemente más dura que la arenisca común. La arqueología experimental ha demostrado que darles forma empleando martillos de piedra, cinceles de piedra y arena abrasiva es posible, pero extremadamente lento. Cada ranura afilada, cada cara plana y cada esquina interior habría exigido innumerables horas de desgaste y pulido. Puma Punku no se construyó mediante una tecnología imposible, se construyó mediante una habilidad, una paciencia y una organización extraordinarias, a una escala rara vez vista en la América antigua. Después está el problema del transporte. El bloque de arenisca más grande de Puma Punku mide aproximadamente 7,81 metros de largo, 5,17 metros de ancho y se estima que pesa 131 toneladas métricas. Los estudios geológicos indican que estos enormes bloques de arenisca procedían de canteras situadas a unos 10 kilómetros de distancia, mientras que la andesita tallada con precisión fue transportada desde la península de Copacabana, a unos 90 kilómetros del yacimiento. Mover piedras de ese tamaño sería difícil incluso con equipos modernos. Los Tiwanaku no tenían evidencia de vehículos con ruedas para el transporte pesado, ni animales de tiro capaces de arrastrar semejantes cargas, ni maquinaria de hierro.
Los arqueólogos han propuesto el uso de trineos, cuerdas, rampas de tierra y grandes equipos de trabajadores. Pero ¿cómo exactamente estas piedras cruzaron un terreno tan escarpado a gran altitud? Sigue siendo uno de los mayores enigmas de ingeniería de Puma Punku. Otra característica rara vez comentada es la tecnología metálica del monumento. Varias piedras contienen alvéolos cuidadosamente tallados, diseñados para sostener grapas metálicas con forma de ojo. El análisis metalúrgico muestra que estas grapas fueron fundidas a partir de aleaciones a base de cobre que contenían arsénico y níquel antes de ser encajadas en la mampostería. En lugar de simplemente apilar los bloques uno encima de otro, los constructores unieron mecánicamente las secciones de la estructura. Esta combinación de mampostería avanzada y metalurgia sofisticada demuestra que Puma Punku fue diseñado mediante ingeniería y no simplemente ensamblado. Si la artesanía es extraordinaria, el estado actual del monumento plantea otra pregunta. Hoy en día, Puma Punku parece un campo de piedra hecha añicos, con bloques gigantescos volcados en todas las direcciones. Los arqueólogos creen que el complejo original contenía terrazas, plataformas, pórticos monumentales y patios ceremoniales dispuestos según un trazado cuidadosamente planificado. Siglos de terremotos, saqueo de piedra, meteorización y actividad humana destruyeron gran parte de la estructura, dejando a los investigadores la tarea de reconstruir el monumento pieza por pieza mediante registros de excavación y modelos digitales tridimensionales. Incluso ahora, ninguna reconstrucción completa ha obtenido un acuerdo universal, porque gran parte de la arquitectura original se ha perdido. Chand Baori, la aldea de Abaneri, en el estado indio de Rajastán, recibe apenas la lluvia suficiente para sostener la vida durante buena parte del año. Sin embargo, hace más de 12 siglos, sus habitantes tallaron en la tierra una de las estructuras más asombrosas desde el punto de vista matemático que jamás se hayan creado. A primera vista, Chand Baori no se parece en absoluto a un pozo. Vista desde arriba, parece una ilusión geométrica imposible, una vasta pirámide invertida compuesta por aproximadamente 3.500 escalones de piedra perfectamente alineados que descienden en cascada por 13 niveles hacia un pequeño estanque de agua situado a casi 30 metros por debajo de la superficie. Incluso hoy, las fotografías del monumento se confunden con frecuencia con arte digital, porque la precisión de sus patrones triangulares repetidos parece casi demasiado perfecta para haberse logrado sin tecnología moderna de topografía. A diferencia de muchos monumentos antiguos famosos que impresionan por su tamaño puro, Chand Baori es extraordinario porque casi toda superficie visible es una escalera, lo que plantea una pregunta obvia. ¿Por qué una civilización antigua construiría miles de escalones perfectamente proporcionados simplemente para llegar al agua? El monumento fue construido en Abaneri, a unos 95 kilómetros al este de Jaipur, y por lo general se data a finales del siglo VIII o principios del siglo IX, durante el gobierno de los Rajputs Nikumba. Aunque ninguna inscripción conservada registra su construcción exacta, los arqueólogos recurren en su lugar a comparaciones con templos cercanos, estilos escultóricos y detalles arquitectónicos para datar la estructura. Historiadores del arte, entre ellos Cynthia Packard Atherton y Michael W. Meister, han situado el complejo en torno aproximadamente a los años 800 a 825 después de Cristo, lo que lo convierte en uno de los pozos escalonados monumentales más antiguos que se conservan en la India. La ausencia de inscripciones dedicatorias es en sí misma inusual, porque muchos templos importantes del mismo periodo registraban a sus patrocinadores, dejando a Chand Baori sin un relato escrito definitivo de quién ordenó su construcción ni cuánto tiempo requirió el proyecto. Su extraña apariencia no fue creada para la decoración, sino para la supervivencia. Rajastán ha sido durante mucho tiempo una de las regiones más áridas de la India, donde los niveles de agua subterránea fluctúan drásticamente entre el monzón y la prolongada estación seca. En lugar de excavar un pozo vertical que se volvía inútil cada vez que descendían los niveles de agua, los constructores excavaron un enorme depósito cuadrado y lo rodearon de miles de escalones estrechos. Sin importar cuánto se retirara el agua, la gente podía seguir descendiendo hasta alcanzarla.
Esto resolvía un problema práctico que los pozos ordinarios no podían solucionar. Sin embargo, la practicidad por sí sola no explica por qué las escaleras se dispusieron con una simetría tan obsesiva. 3 lados de la estructura están enteramente cubiertos por dobles tramos de escaleras que se intersecan en ángulos agudos, mientras que el cuarto lado contiene galerías con pilares, pabellones y cámaras que dominan el depósito. El resultado es una enorme composición geométrica que transforma una solución de ingeniería en uno de los diseños arquitectónicos más visualmente impactantes del mundo antiguo. La geometría sigue siendo el mayor misterio del monumento. Chand Baori contiene aproximadamente 3.500 escalones dispuestos en 13 pisos, y cada rellano conecta con otra red de escaleras que se repite casi sin fin hacia el fondo. En lugar de usar una única escalera, los constructores dividieron el movimiento en cientos de rutas interconectadas. Esto permitía que muchas personas descendieran y subieran simultáneamente sin crear cuellos de botella. Una solución elegante para una comunidad que dependía de una fuente de agua compartida. Al mismo tiempo, las formas triangulares repetidas distribuyen las cargas estructurales a lo largo de los muros de contención, al tiempo que reducen la erosión provocada por miles de pisadas a lo largo de los siglos. Los investigadores de arquitectura modernos han señalado que el diseño crea una ilusión óptica en la que las escaleras parecen cambiar de posición según el ángulo de visión, lo que dificulta sorprendentemente que el ojo humano juzgue la profundidad o distinga los caminos individuales. El monumento parece, por tanto, casi vivo, y cambia visualmente a medida que la luz del sol se desplaza por sus superficies a lo largo del día. Otra característica notable es su control natural del clima. Las temperaturas en Rajastán superan con regularidad los 40 grados centígrados durante el verano, pero las mediciones y las descripciones históricas señalan de forma constante que el aire cerca del fondo de Chand Baori se mantiene aproximadamente entre 5 y 6 grados centígrados, más fresco que la superficie. La profundidad del pozo, los gruesos muros de piedra, la sombra constante y la evaporación del agua subterránea almacenada crean un entorno naturalmente refrigerado. Mucho antes de que existiera el aire acondicionado mecánico, los residentes locales podían descender al pozo escalonado para escapar del intenso calor del desierto. Los estudios históricos describen Chand Baori no meramente como una infraestructura, sino como un importante lugar de reunión comunal donde los viajeros descansaban, los comerciantes se reunían y se celebraban ceremonias locales con relativa comodidad bajo las galerías circundantes. El monumento también formaba parte de un paisaje sagrado más amplio, en lugar de existir como un proyecto de ingeniería aislado. Justo al lado del pozo escalonado se alza el templo de Harshad Mata, dedicado a la diosa asociada con la alegría y la prosperidad. La evidencia arqueológica sugiere que el pozo probablemente se completó antes que el actual complejo del templo, y que ambos quedaron integrados en un único centro religioso durante el período medieval temprano. Se cree que los peregrinos se lavaban antes de entrar en el templo, transformando el depósito tanto en una fuente práctica de agua como en un espacio ritual. Numerosos fragmentos escultóricos recuperados alrededor del yacimiento, muchos de ellos ahora preservados por el Servicio Arqueológico de la India, indican que el complejo contenía originalmente elaboradas tallas y santuarios, muchos de los cuales fueron dañados o destruidos durante invasiones posteriores y siglos de reutilización. Cuevas de Kondana. Las cuevas de Kondana son extrañas por una razón simple. Casi todo lo que ves fue creado retirando roca en lugar de apilarla. Hace más de 2000 años, unos artesanos budistas se plantaron ante una pared vertical de basalto en los Ghats occidentales del actual Maharashtra, en la India, y decidieron no construir un templo sobre la montaña, sino dentro de ella. Cada sala, cada pilar, cada umbral y cada celda de monje tuvo que ser tallado directamente en la sólida piedra volcánica. Un solo error podía arruinar meses de trabajo, porque no había forma de reemplazar un bloque roto. Incluso hoy, los arqueólogos no pueden calcular con exactitud cuántas toneladas de roca se retiraron para completar el complejo. Sin embargo, los constructores lograron una simetría notable empleando únicamente herramientas de hierro, martillos, cinceles y una cuidadosa planificación.
Las cuevas están ubicadas cerca de la antigua ruta comercial que conducía a través del Paso de Bor, a aproximadamente 16 kilómetros al noroeste de las cuevas de Karla y a unos 33 kilómetros al norte de Lonavala, lo que las sitúa en uno de los corredores comerciales más concurridos de la antigua India occidental. La evidencia arqueológica data la excavación de las cuevas aproximadamente en el siglo I a.C., aunque algunos investigadores creen que la planificación pudo haber comenzado algo antes, porque el estilo arquitectónico se asemeja mucho a yacimientos cercanos como Baja. El complejo consta de 16 cuevas budistas, incluyendo una gran chaitya o sala de oración, varias viharas usadas como monasterios, cisternas talladas en la roca para recoger agua y una serie de celdas residenciales donde los monjes vivían durante la estación del monzón. A diferencia de complejos de cuevas budistas posteriores, famosos por sus elaboradas esculturas y pinturas, Kondana pertenece a la generación más temprana de la arquitectura rupestre del oeste de la India, cuando los constructores aún experimentaban con trasladar la arquitectura de madera a la piedra permanente. Ese momento de transición es exactamente lo que hace que el yacimiento sea tan insólito. El mayor misterio no es por qué se tallaron las cuevas, sino por qué sus constructores copiaron deliberadamente la madera en un monumento que apenas contenía madera estructural. Dentro de la sala principal de la chaitya, el techo abovedado imita la forma de la construcción en madera, con vigas de piedra talladas dispuestas como cabrios de madera. Estas vigas falsas no refuerzan el techo, porque la propia montaña soporta toda la carga. Existen puramente para reproducir una tradición arquitectónica más antigua. Las medidas conservadas, registradas por James Ferguson y James Burgess en su obra sobre los templos rupestres de la India, describieron la chaitya con aproximadamente 66 pies y medio de largo desde los pilares de la entrada hasta el ábside, 26 pies y 8 pulgadas de ancho y más de 28 pies de alto. 15 pilares interiores forman un pasillo alrededor de la stupa, mientras que el techo conserva la apariencia de un edificio de madera pese a estar tallado enteramente en basalto vivo. En otras palabras, los constructores invirtieron un enorme esfuerzo en crear piedra que intencionadamente parecía madera, aun cuando nadie que entrara en la cueva confundiría el material. Esa decisión ha fascinado a los historiadores durante más de un siglo. La interpretación predominante es que estas cuevas conservan la memoria de una tradición arquitectónica que ha desaparecido casi por completo. Antes de que los monumentos rupestres a gran escala se volvieran comunes, las salas de asamblea budistas se construían principalmente con madera. La madera se descompone rápidamente en el clima tropical de la India, sin dejar casi ningún ejemplo. Kondana actúa, por tanto, como un fósil, preservando un estilo constructivo que de otro modo se habría esfumado. En lugar de descubrir un antiguo templo de madera, los arqueólogos encontraron su copia en piedra congelada para siempre dentro de una montaña. Esto convierte a las cuevas en uno de los registros más tempranos que se conservan de toda una tecnología arquitectónica que el tiempo borró. El propio método de construcción plantea preguntas igualmente impresionantes. A diferencia de la arquitectura de mampostería, donde los bloques pueden añadirse uno a uno, la arquitectura rupestre sigue la lógica opuesta. Los trabajadores comenzaban en la cara del acantilado y excavaban hacia adentro, retirando piedra mientras preservaban constantemente las proporciones de la estructura final. Las columnas no podían simplemente instalarse más tarde, porque se dejaban en pie a medida que se retiraba la roca circundante. Cada techo, muro y pilar pertenecía originalmente a la misma masa de basalto. Un solo error de medición podía destruir una cámara entera. Los estudios modernos de las primeras cuevas budistas muestran una notable consistencia en el espaciado entre pilares, la alineación de los muros y la planificación geométrica, lo que indica que los constructores antiguos poseían técnicas de topografía sofisticadas mucho antes de que existieran los instrumentos de precisión. El propósito del complejo era igualmente práctico y espiritual. La sala de la chaitya servía como lugar comunal de culto centrado en una stupa, mientras que las viharas circundantes proporcionaban vivienda a los monjes, especialmente durante la temporada anual de lluvias, cuando viajar se volvía difícil. Su ubicación fue cuidadosamente elegida, no aislada por accidente. Las cuevas dominan un antiguo corredor comercial que enlazaba los puertos de la costa de Konkan con los asentamientos a lo largo de la meseta del Deccan.
Los comerciantes que viajaban a través de las montañas apoyaban con frecuencia a los monasterios budistas con donaciones, recibiendo a cambio refugio, agua y mérito religioso. La única inscripción que se conserva en Kondana, tallada en el frente de la Chaitya, registra una de esas donaciones, proporcionando evidencia arqueológica directa de que el monasterio dependía del mecenazgo y no de la conquista real o el poder militar. Gunung Kawi. Gunung Kawi es extraño porque no se comporta como un templo normal. No fue ensamblado a partir de bloques, ni levantado sobre columnas, ni construido hacia arriba desde el suelo. Fue tallado hacia adentro, en un acantilado. En el valle del río Pakerisan, en Tampak Siring, al noreste de Ubud, en Bali, 10 monumentales santuarios con forma de kandi fueron tallados directamente en la roca volcánica viva, cada uno erigido dentro de un alto nicho rebajado de aproximadamente 7 metros de altura. Desde la distancia parecen pequeñas torres de templo. De cerca la ilusión se rompe. No son edificios en absoluto. Son fachadas de piedra encajadas en el acantilado, sin cámara interior, sin habitación utilizable y sin cuerpo enterrado dentro. Eso es lo que convierte a Gunung Kawi en uno de los yacimientos arquitectónicos antiguos más insólitos del sudeste asiático. Imita la arquitectura, pero está hecho retirando una montaña. El complejo suele datarse en el siglo XI, durante el periodo de la dinastía Warmadewa en Bali. Se extiende a ambos lados del río Pakerisan, un paisaje sagrado incluido posteriormente en el paisaje cultural más amplio asociado con los antiguos sistemas de agua de Bali. El yacimiento se vincula a menudo con el rey Anak Wungsu, que gobernó Bali en el siglo XI, y con la familia real relacionada con el rey Udayana y la reina Mahendradatta. Pero incluso aquí, la evidencia no es tan simple como una etiqueta moderna sobre un monumento. La identificación proviene de inscripciones e interpretación histórica, no de una inscripción funeraria que diga claramente quién yace dentro, porque nunca se han encontrado restos reales confirmados dentro de estos monumentos rupestres. La primera rareza es el número y la disposición. Gunung Kawi contiene 10 grandes santuarios rupestres. 5 se alzan juntos a un lado del río. 4 se sitúan enfrente de ellos, y uno más está separado de los grupos principales. Este trazado dividido ya resulta deliberado. No es el patio de un único templo, es un valle sagrado, convertido en un mapa de piedra. Algunos estudiosos interpretan el grupo oriental como monumentos conmemorativos vinculados al rey Udayana, a Mahendradatta y a sus hijos Airlanga, Marakata y Anak Wungsu. El grupo occidental se ha interpretado como perteneciente a consortes reales o reinas menores. Pero esto sigue siendo una teoría, porque los propios monumentos no llevan una lista completa de nombres. La pista más importante es una inscripción en uno de los santuarios, a menudo leída como Lumahing Yalu, que se refiere a un rey que fue consagrado o hecho sagrado allí. El problema es que una pista no es lo mismo que una explicación completa. La segunda rareza es el método. Si los constructores hubieran querido un santuario, podrían haberlo construido con piedra, ladrillo o madera, como hicieron muchas sociedades. En cambio, eligieron el método más castigador posible. Tuvieron que cortar una pared plana y rebajada en el acantilado, y luego dar forma a la torre Kandi en relieve, dejando el santuario adherido a la roca de detrás. En una construcción normal, un error puede reemplazarse, un bloque dañado puede retirarse, una viga agrietada puede cambiarse. En Gunung Kawi, cada golpe era permanente. Los constructores no estaban apilando material, lo estaban sustrayendo. Tenían que imaginar el monumento terminado dentro del acantilado antes de que existiera, y luego cortar todo lo que no fuera el santuario. Por eso, el yacimiento se siente más cercano a una escultura que a un templo, aunque demasiado grande para tratarse como una escultura simple. Cada kandi está tallado con el lenguaje visual de una torre, con base, cuerpo, escalonamientos a modo de tejado y un alto nicho que protege la forma. Pero la torre no puede entrarse. No puede albergar sacerdotes, no puede contener una congregación. Representa la imagen de la arquitectura sagrada, sin funcionar como la arquitectura ordinaria. Ese es el misterio central de Gunung Kawi. Los constructores antiguos crearon monumentos que parecen templos, pero actúan como monumentos conmemorativos reales tallados en el acantilado, como si la propia montaña se hubiera convertido en el receptáculo de la memoria.
La tercera característica extraña es la ubicación. Gunung Kawi no está emplazado en una cómoda explanada ceremonial. Se sitúa abajo, en un valle fluvial, al que se llega hoy descendiendo cientos de escalones de piedra a través de terrazas de arroz y vegetación tropical. El propio trayecto cambia el significado del lugar. No te acercas a él como a un palacio, desciendes hacia él, casi como si entraras en un paisaje del inframundo. Para los constructores antiguos, esta elección creaba problemas evidentes. Los trabajadores, las herramientas, la comida, los objetos rituales y la supervisión, todo tenía que funcionar dentro del entorno de un valle empinado. El río Paquerisán también significaba humedad, erosión hídrica y condiciones cambiantes del terreno. Sin embargo, este paisaje difícil fue elegido a propósito. La razón puede residir en el papel sagrado del agua en la religión balinesa. Gunung Kawi no está aislado de su entorno, está fusionado con él. El río, los acantilados, los lugares de baño, los campos de arroz y los santuarios rupestres forman un único sistema ritual. Los templos del agua, cercanos, y las tradiciones de riego muestran cómo la antigua Bali conectaba la realeza, la agricultura, la religión y la gestión del agua. En este sentido, el lugar quizá no estaba destinado simplemente a exhibir el poder real. Puede que convirtiera el valle en una máquina sagrada. El agua fluía abajo, los santuarios vigilaban desde las paredes de piedra y los muertos reales o los antepasados divinizados eran recordados dentro de un paisaje vivo. ¿Cómo se hizo? La arqueología no puede ofrecer un registro filmado, pero el proceso básico puede reconstruirse a partir de las marcas y la naturaleza del trabajo. Los constructores probablemente comenzaron seleccionando caras de acantilado de piedra volcánica trabajable. Luego cortaron la roca hacia atrás para crear nichos protegidos. Después tallaron las formas de los santuarios a partir de la masa de piedra restante, refinando los contornos, los escalonamientos del tejado, las bases y las superficies con herramientas de hierro. El trabajo requería planificación, andamios o plataformas temporales y equipos de canteros expertos. La parte más difícil no era solo tallar el santuario, sino mantener las proporciones legibles a lo largo de una superficie vertical de unos 7 metros de altura, trabajando contra el acantilado en lugar de alrededor de un bloque exento. Esto también explica por qué Gunung Kawi resulta técnicamente extraño, incluso sin megalitos gigantes. Su dificultad no consiste en mover piedras imposibles. Su dificultad consiste en controlar la ausencia. El monumento existe porque todo lo que lo rodeaba fue retirado. Los ingenieros antiguos tuvieron que gestionar la profundidad, la simetría, el drenaje, el acabado de la superficie y la estabilidad del acantilado al mismo tiempo. No estaban construyendo hacia arriba, en el aire libre. Estaban cortando hacia adentro, en la geología. Eso convierte a Gunung Kawi en parte de una rara tradición arquitectónica en la que el paisaje no es el fondo del monumento, el paisaje es la materia prima. ¿Para qué fue construido? La respuesta más segura es que Gunung Kawi fue un monumento conmemorativo real y un complejo sagrado, probablemente conectado con el culto a los antepasados y la deificación de los gobernantes balineses. Muchas descripciones lo llaman complejo funerario, pero esa expresión puede confundir a los observadores modernos. No significa que los arqueólogos encontraran cuerpos reales sellados dentro del Khandi. De hecho, la falta de cámaras funerarias interiores es uno de los detalles más importantes del lugar. Estos santuarios parecen ser tumbas simbólicas o monumentos conmemorativos, no tumbas en el sentido ordinario. Puede que sirvieran como lugares donde los muertos reales eran honrados ritualmente como seres divinos o semidivinos. Shunet el Zebib. Shunet el Zebib es lo que ocurre cuando un edificio parece demasiado primitivo para importar y luego resulta ser uno de los eslabones perdidos detrás de las pirámides, sin piedra pulida, sin cámaras doradas, sin estatuas gigantes, solo un vasto rectángulo de ladrillo de barro erigido en el desierto de Abidos, en el Alto Egipto. Pero eso es exactamente lo que lo hace inquietante. No era un muro de aldea ni un patio de almacenamiento.
era un monumento real construido alrededor del 2700 a.C. para el rey Khase-Kemwy, el último gobernante de la segunda dinastía de Egipto. Vino antes de la pirámide escalonada de Djoser en Sáqara, antes de que la era de las pirámides comenzara verdaderamente, y sin embargo ya contenía muchas de las ideas que más tarde definirían la arquitectura real egipcia. La parte extraña es simple. Hace casi 5000 años, antes de que Egipto hubiera entrado plenamente en su era de construcción en piedra, alguien construyó un enorme recinto ceremonial a partir de barro, y partes de él siguen en pie. La primera sorpresa es el material. Shunet el-Zebib fue hecho casi enteramente de ladrillos de barro secados al sol, el material de construcción de sonido más frágil imaginable en comparación con la piedra caliza o el granito. Sin embargo, los investigadores estiman que se emplearon aproximadamente 9 millones de ladrillos en su construcción. Su recinto exterior mide unos 137 metros por 77 metros, cubriendo más de 10.000 metros cuadrados. Los muros que se conservan se alzan en algunos lugares hasta unos 11 o 12 metros, con un grosor de aproximadamente 5 metros. En otras palabras, no era un pequeño santuario simbólico, era una masa diseñada de tierra, trabajo, geometría y ritual, construida a una escala que debería hacernos replantear cuán avanzado estaba ya el más temprano Estado egipcio. Lo que hace que la estructura sea aún más extraña es que finge ser una fortaleza, pero probablemente no lo era. Desde la distancia, Shunet el-Zebib parece defensiva. Enormes muros, entradas controladas, un plano rectangular sellado. Durante siglos, así fue como la gente lo entendió. Incluso su nombre árabe moderno, a menudo traducido como almacén de pasas, muestra cuán completamente se había olvidado su propósito original. Pero cuando los arqueólogos estudiaron el trazado, la idea de fortaleza empezó a desmoronarse. Los muros no eran simples barreras militares. Estaban cubiertos de nichos rebajados y secciones salientes, un diseño conocido como arquitectura de fachada de palacio. Este patrón era difícil de construir y visualmente dramático, pero no era la manera más eficiente de detener a un enemigo. Era arquitectura como teatro real. Ese diseño de fachada de palacio es uno de los detalles más extraños de todo el monumento. Los muros exteriores se moldearon con rebajes repetidos, casi como una versión gigante en ladrillo de barro del frente de un palacio real. El objetivo no era la defensa, era el significado. En el Egipto temprano, este estilo estaba conectado con la realeza, la autoridad divina y el lenguaje visual del poder. Shunet el-Zebib, por tanto, no se limitaba a encerrar un espacio. Estaba convirtiendo el barro en una declaración política. El edificio anunciaba que Khase-Kemwy no estaba meramente muerto, sino que seguía presente, seguía siendo real, seguía rodeado por la arquitectura del mando. La segunda característica extraña es el vacío del interior. Un monumento tan grande debería sentirse abarrotado de edificios, cámaras, corredores y habitaciones ocultas. En cambio, el centro de Shunet el-Zebib era en su mayor parte un patio abierto. Ese vacío no es una debilidad en la historia, es el misterio. Los arqueólogos creen que el recinto se usaba para rituales funerarios reales, conectados con el culto de ultratumba de Khase-Kemwy. Puede que albergara estructuras temporales, ofrendas, procesiones o ceremonias que dejaron poca huella permanente. Esto hace que el edificio sea más difícil de interpretar, porque sus acciones más importantes pudieron ocurrir en el espacio abierto, no dentro de cámaras de piedra. El monumento no se construyó para almacenar tesoros, se construyó para escenificar la eternidad real. Su ubicación refuerza esa interpretación. Shunet el-Zebib se alza cerca de Abidos, uno de los paisajes reales más sagrados del antiguo Egipto, próximo a las primeras tumbas reales de el-Kaab. La tumba real de Khase-Kemwy no estaba dentro del recinto. Esa separación es crucial. El cuerpo del rey muerto fue enterrado en otro lugar, mientras que este enorme complejo de ladrillo de barro parece haber funcionado como una zona ritual separada.
Los complejos piramidales posteriores usarían una lógica similar: enterramiento, templo, patio, recinto, procesión y arquitectura simbólica, todo funcionando junto como una única máquina real. Shunet, el Zebib, demuestra que este sistema ya se estaba inventando antes de que se alzara la primera pirámide verdadera. La propia construcción también plantea preguntas serias. Para fabricar aproximadamente 9 millones de ladrillos de barro, los trabajadores necesitaban suelo rico en arcilla, agua, paja o desgrasante orgánico, moldes, espacio de secado, rutas de transporte y mano de obra coordinada. Cada ladrillo tenía que ser moldeado, secado bajo el sol, trasladado, apilado y unido en muros lo bastante gruesos para sobrevivir al viento, la lluvia, el calor y el tiempo. El ladrillo de barro es vulnerable si se descuida. Sin embargo, el monumento perduró gracias a su masa, a su seco emplazamiento en el desierto y al enorme grosor de sus muros. Su supervivencia no es magia. Es el resultado de una ingeniería antigua llevada a una escala extrema. Después viene la parte más importante. Shunet el Zebib puede ser el paso arquitectónico previo a la pirámide escalonada. Solo una generación después, el complejo de Zoser en Saqqara transformó la arquitectura real para siempre, reemplazando las tradiciones de ladrillo de barro por la piedra. Pero el parecido es difícil de ignorar. Ambos complejos utilizan muros de recinto monumentales. Ambos utilizan la decoración de fachada de palacio. Ambos crean un espacio ceremonial controlado alrededor del rey. La diferencia es que los arquitectos de Zoser tradujeron un antiguo lenguaje de ladrillo de barro a la piedra. Por eso Shunet el Zebib importa tanto. Sugiere que la era de las pirámides no apareció de repente. Evolucionó a partir de experimentos como este, a partir de un gigantesco recinto de barro en Abidos que ensayó ideas antes de que Egipto las hiciera permanentes. Las excavaciones también han revelado que el monumento no era una ruina aleatoria, sino parte de un paisaje sagrado mucho más amplio. Cerca de Shunet el Zebib, los arqueólogos encontraron primeros enterramientos reales de barcas en Abidos, que datan del mismo amplio periodo de las primeras dinastías de Egipto. Estas barcas no eran transporte fluvial práctico abandonado por accidente, eran objetos rituales conectados con el poder real, el movimiento y la vida después de la muerte. Su presencia demuestra que Abidos ya era un lugar donde la realeza, la muerte, el viaje y el simbolismo cósmico se estaban uniendo mucho antes de las famosas barcas solares del reino antiguo. Templo de Kailasa. Cuando los arqueólogos intentaron por primera vez comprender el templo de Kailasa, se toparon con un problema que no debería haber existido. Todo edificio antiguo deja tras de sí evidencia de su construcción. Hay zanjas de cimentación, bloques de piedra descartados, muros inacabados o señales que muestran cómo una sección se añadió a otra con el tiempo. Kailasa apenas tiene nada de eso. En cambio, los investigadores encontraron un templo completo, erigido de forma exenta dentro de un patio rodeado por paredes de roca a plomo por todos lados. Cuanto más lo examinaban, más extraña se volvía la evidencia. No había juntas entre los bloques, porque no había bloques en absoluto. El monumento entero, desde su imponente pórtico hasta sus elefantes esculpidos, escaleras, puentes, columnas y santuario central, había sido tallado a partir de una única masa de basalto volcánico. No fue construido sobre la montaña, había sido extraído de la montaña misma. Ubicado en la cueva 16 de las cuevas de Ellora, en Maharashtra, en el oeste de la India, el templo de Kailasa es ampliamente reconocido como el mayor templo monolítico rupestre jamás creado. El complejo de Ellora contiene 34 monumentos budistas, hindúes y jainistas excavados a lo largo de varios siglos y fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Sin embargo, entre todas las estructuras de Ellora, Kailasa destaca por completo, porque su método de construcción casi no tiene paralelo en ningún lugar del mundo antiguo. En lugar de excavar horizontalmente en un acantilado, como las cuevas circundantes, sus constructores retiraron la montaña desde arriba, tallando hacia abajo hasta que emergió un complejo de templo entero. La UNESCO describe el monumento como la culminación de la arquitectura rupestre india, mientras que el Servicio Arqueológico de la India lo considera uno de los mayores logros de ingeniería de la antigua India. Los historiadores atribuyen generalmente la fase principal de construcción al rey Rashtrakuta Krishna I, cuyo reinado se prolongó aproximadamente del 756 al 773 después de Cristo.
Aunque gobernantes posteriores probablemente completaron partes de la decoración, las inscripciones y el análisis arquitectónico asocian firmemente el monumento original con su dinastía. El templo estaba dedicado a Shiva y concebido como una representación en piedra del monte Kailash, la montaña sagrada que la tradición hindú considera el hogar del dios. Esto explica por qué los constructores no estaban simplemente levantando otro lugar de culto, estaban intentando transformar una montaña entera en un paisaje sagrado, donde la mitología y la arquitectura se convirtieran en el mismo objeto. El primer misterio aparece en el momento en que los ingenieros consideran cómo podía siquiera comenzar un proyecto así. Los edificios modernos empiezan con cimientos, porque cada medida depende del terreno que hay debajo. Kailasa invirtió esa lógica por completo. Los trabajadores comenzaron en el punto más alto del futuro monumento y tallaron hacia abajo durante décadas. Eso significaba que el techo se terminaba antes de que existiera el suelo, las torres superiores antes que las salas inferiores y los elementos decorativos antes de que la montaña circundante hubiera desaparecido siquiera. Cada medida tenía que ser correcta desde el primerísimo día, porque nada podía reconstruirse después. A diferencia de la arquitectura de mampostería, donde las piedras dañadas pueden simplemente reemplazarse, Kailasa existía como un único bloque ininterrumpido de basalto. Un solo corte incorrecto destruiría de forma permanente partes del futuro templo. Su escala solo hace más extraordinario este rompecabezas de ingeniería. El patio abierto mide aproximadamente 82 metros de largo y 46 metros de ancho, mientras que el santuario central se alza a unos 32,6 metros por encima del suelo del patio. Las estimaciones geológicas y arqueológicas sugieren que se retiraron al menos 200.000 toneladas de basalto sólido para crear el monumento terminado, y varios estudios de ingeniería proponen cifras aún más altas. Cada tonelada representaba roca que primero había que excavar antes de que pudiera comenzar cualquier trabajo artístico. Sin embargo, los arqueólogos nunca han identificado depósitos de escombros que correspondan a una excavación tan enorme, lo que deja preguntas sin responder sobre cómo los trabajadores antiguos transportaron y eliminaron una cantidad tan vasta de piedra hace más de 12 siglos. El segundo misterio concierne a la planificación. Antes de que el primer martillo golpeara el basalto, alguien ya tenía que conocer la ubicación exacta de cada patio, escalera, corredor, puente, columna, santuario y canal de drenaje oculto dentro de la montaña. Ninguno de estos espacios podía descubrirse durante la construcción, porque tenían que preservarse desde el principio. Si se retira demasiada roca, una columna de soporte desaparece para siempre. Si se deja demasiado poca, un pasillo no puede existir. Si se desplaza el eje central por un pequeño margen, el templo entero pierde su simetría. Los constructores estaban resolviendo, en efecto, un problema de ingeniería tridimensional, mientras la mayor parte del monumento permanecía invisible dentro de la piedra sólida. Los arqueólogos creen que los artesanos se sirvieron de cinceles de hierro, martillos, cuñas y técnicas de topografía notablemente precisas, en lugar de cualquier tecnología desconocida. La evidencia procede directamente de superficies inacabadas, marcas de cincel visibles y comparaciones con otros monumentos rupestres indios. Lo que sigue desconcertando a los especialistas no son las herramientas en sí, sino la organización detrás de ellas. Coordinar con éxito miles de cortes secuenciales sin dañar el diseño final requería un nivel de planificación arquitectónica rara vez visto en ningún lugar del mundo antiguo. El arqueólogo M.K. Davalikar sostuvo que el monumento debió de seguir un plan maestro exhaustivo establecido antes de que comenzara la excavación, porque las correcciones posteriores habrían sido prácticamente imposibles. El propio templo revela por qué tal planificación importaba. Los visitantes entran primero a través de un pórtico monumental a un patio abierto tallado por completo por debajo del nivel del suelo original. Justo delante se alza el Nandi Mandapa, dedicado al toro sagrado de Shiva, conectado por un puente de piedra con el santuario principal. Alrededor de la plataforma, elefantes de tamaño natural parecen sostener el peso de la estructura, mientras cientos de paneles escultóricos representan escenas del Ramayana, el Mahabharata y los Puranas.
Uno de los relieves más famosos muestra a Ravana intentando levantar el monte Kailash, mientras Shiva, con calma, vuelve a presionar la montaña hacia abajo con un solo pie. Estas esculturas nunca fueron añadidas después. Cada figura tenía que permanecer oculta dentro de la montaña, hasta que la roca circundante se retiraba con cuidado, lo que significa que los artistas a menudo preservaban estatuas años antes de que finalmente fueran reveladas. Egra. Egra es una de las pocas ciudades antiguas donde el mayor logro arquitectónico no se construyó hacia arriba, sino que se talló hacia adentro. Alzándose desde el desierto de arenisca del noroeste de Arabia Saudí a unos 300 kilómetros al norte de Medina, esta ciudad nabatea parece a primera vista asemejarse a Petra. Sin embargo, cuanto más de cerca la examinaban los arqueólogos, más extraña se volvía. En lugar de encontrar una metrópolis próspera rodeada de un cementerio, descubrieron casi lo contrario. Más de 100 tumbas monumentales dominan el paisaje, mientras que muy poco de la ciudad residencial permanece visible. La UNESCO describe Egra como el asentamiento meridional mejor conservado del reino nabateo, que contiene 111 tumbas monumentales, 94 de ellas decoradas, junto con un extenso sistema hidráulico que hacía posible la vida en una de las regiones más áridas de Arabia. El yacimiento fue inscrito como el primer patrimonio de la humanidad de Arabia Saudí en la lista de la UNESCO en 2008. Lo que hace a Egra tan insólita no es simplemente que sus monumentos fueran tallados en la roca, sino el extraordinario método por el que fueron creados. A diferencia de los templos o las pirámides ensamblados bloque a bloque, cada fachada de Egra se produjo retirando miles de toneladas de arenisca hasta que solo quedaba el monumento pretendido. Los canteros antiguos trabajaban de arriba hacia abajo, tallando primero la línea del tejado antes de descender gradualmente hacia la entrada. Esta secuencia impedía que los escombros que caían destruyeran las secciones ya terminadas debajo, pero también significaba que un solo error cometido cerca del comienzo podía arruinar el monumento entero. Los arqueólogos aún identifican tumbas inacabadas, donde el proceso se detuvo de repente, preservando la secuencia de construcción exactamente como el artesano la dejó hace casi 2000 años. El ejemplo más famoso es Qasr al-Farid, a menudo traducido como el castillo solitario. Erigiéndose completamente aislado en el desierto, su fachada se alza más de 20 metros sobre la arena. La parte superior exhibe capiteles nabateos finamente tallados, pilastras y cornisas decorativas, mientras que la mitad inferior permanece tosca e inacabada. No es el resultado de la erosión, sino evidencia directa de que la construcción fue abandonada antes de completarse. Ningún texto antiguo explica por qué. El propietario pudo morir inesperadamente. Las prioridades políticas pudieron cambiar, o los trabajadores cualificados pudieron simplemente ser desviados a otro lugar. Cualquiera que fuera la razón, el monumento se convirtió en un registro accidental de la ingeniería nabatea, permitiendo a los arqueólogos modernos reconstruir exactamente cómo se producían estas enormes tumbas. El propósito de estas estructuras también hace a Egra notablemente diferente de la mayoría de las ciudades antiguas. No eran palacios, templos ni edificios públicos diseñados para la vida cotidiana. Eran tumbas familiares encargadas por miembros acaudalados de la sociedad nabatea para preservar el estatus mucho después de la muerte. Las excavaciones muestran que las cámaras funerarias del interior eran relativamente simples y a menudo contenían nichos o bancos para varios miembros de la familia. Dado que casi todo el esfuerzo artístico se concentraba en la fachada exterior, la arquitectura estaba destinada, por tanto, a los vivos más que a los muertos. Todo viajero que entrara en el oasis vería de inmediato hileras de monumentos elaboradamente tallados que anunciaban la riqueza, la influencia y el prestigio de las familias enterradas dentro. Otra característica que separa a Egra de casi cualquier otro yacimiento nabateo es el notable número de inscripciones conservadas. Muchas entradas de las tumbas contienen textos legales tallados directamente sobre el umbral, en lugar de plegarias religiosas. Escritas en la escritura nabatea, una forma tardía del arameo que más tarde influyó en el desarrollo de la escritura árabe, estas inscripciones identifican al propietario, especifican quién estaba autorizado a usar la tumba,
prohíben los enterramientos no autorizados y a veces amenazan con penas económicas o religiosas a quien violara esos derechos. En lugar de símbolos misteriosos, los monumentos funcionaban casi como contratos legales grabados de forma permanente en la piedra. Esta insólita combinación de arquitectura, ley e identidad social ha permitido a los historiadores reconstruir relaciones familiares, profesiones e incluso la estructura administrativa de la comunidad nabatea. La ingeniería necesaria para sostener Egra es igualmente sorprendente. Aunque la región recibe muy pocas precipitaciones anuales, los arqueólogos han documentado más de 130 pozos por todo el oasis, muchos de los cuales alcanzan el agua subterránea, a unos 20 metros por debajo de la superficie. Los nabateos combinaron estos pozos con depósitos y canales de agua cuidadosamente gestionados que captaban la escorrentía estacional antes de que desapareciera en el desierto. Sin este sistema hidráulico, ni la agricultura ni el asentamiento permanente habrían sido posibles. La UNESCO identifica estas instalaciones hidráulicas como evidencia de que el logro arquitectónico de Egra se extendía mucho más allá de sus famosos monumentos rupestres. Egra también revela cómo los nabateos absorbieron ideas de varias civilizaciones al tiempo que creaban una identidad arquitectónica propia. Elementos decorativos inspirados en las cornisas de gola egipcias, las columnas helenísticas, los motivos asirios y las tradiciones árabes locales aparecen juntos en las mismas fachadas, reflejando la posición de la ciudad a lo largo de las antiguas rutas comerciales del incienso que enlazaban el sur de Arabia con el Mediterráneo. Tras la anexión romana del reino nabateo en el año 106 después de Cristo, algunos monumentos incluso adquirieron inscripciones latinas y detalles decorativos romanos. Sin embargo, el distintivo estilo nabateo continuó dominando el paisaje. Quizá el mayor misterio no sea cómo sobrevivieron estos monumentos, sino por qué permanecieron casi intactos durante tanto tiempo. Después de que las rutas comerciales se desplazaran, Egra fue perdiendo gradualmente su importancia y finalmente fue abandonada. El clima seco del desierto, la ausencia de desarrollo urbano posterior y las tradiciones locales que desalentaban el asentamiento en torno a la antigua necrópolis preservaron los monumentos con extraordinaria claridad. Las marcas de cincel dejadas por los artesanos nabateos permanecen visibles en las superficies inacabadas, lo que permite a los investigadores modernos examinar detalles que habrían desaparecido casi en cualquier otro lugar. Egra, en última instancia, desafía una de nuestras suposiciones básicas sobre la arquitectura antigua. La mayoría de las civilizaciones medían la grandeza por las ciudades que construían para los vivos. Los nabateos invirtieron su mayor destreza en monumentos dedicados a los muertos, tallando montañas enteras para convertirlas en símbolos duraderos de memoria, ley y prestigio social. Esa paradoja es precisamente lo que hace de Egra uno de los paisajes arquitectónicos más extraños jamás creados en el mundo antiguo, donde el cementerio se volvió mucho más grandioso que la ciudad a la que fue construido para servir. Arslan Tepe. Arslan Tepe no asombra a los arqueólogos por megalitos imposibles ni por piedras que pesan cientos de toneladas. En cambio, se considera uno de los yacimientos arquitectónicos antiguos más extraños, porque representa el momento en que la arquitectura dejó de ser un lugar simplemente para vivir o adorar y se convirtió en una máquina para gobernar la sociedad. Ubicado sobre un montículo arqueológico de 30 metros de altura en la llanura de Malatia, en el este de Turquía, a unos 15 kilómetros al oeste del río Éufrates, Arslan Tepe conserva más de 6.000 años de ocupación. Sin embargo, la fase que transformó nuestra comprensión de la civilización temprana data aproximadamente del 3000 a.C., cuando apareció un enorme complejo palaciego de ladrillo de barro, siglos antes de las pirámides de Egipto y en una época en que la escritura apenas había empezado a surgir en Mesopotamia. La UNESCO reconoció la importancia global del yacimiento en 2021, porque conserva uno de los ejemplos más tempranos que se conocen de un Estado centralizado, una administración burocrática y una arquitectura pública monumental diseñada para ejercer el poder político en lugar de simplemente proporcionar refugio. El mayor misterio que rodea Arslan Tepe no es cómo sus constructores apilaron ladrillos, sino por qué la gente invirtió un esfuerzo tan extraordinario en construir un edificio cuyo propósito principal era la administración y el control social.
Los arqueólogos dirigidos por la profesora Marcela Frangipane de la Universidad Sapienza de Roma han excavado el yacimiento de forma continua durante décadas, revelando un palacio distinto a cualquier cosa conocida previamente de este periodo. En lugar de macizos muros defensivos o monumentos religiosos que dominaran el asentamiento, descubrieron un complejo arquitectónico cuidadosamente organizado, compuesto por salas ceremoniales, áreas de recepción, almacenes, patios, corredores estrechos y entradas controladas. Cada sección parece deliberadamente planificada para regular el movimiento. Los visitantes que entraban en el complejo no podían simplemente adentrarse en los espacios centrales. Se veían obligados a atravesar largos pasajes restringidos antes de llegar a las cámaras ceremoniales más grandes, una disposición arquitectónica que muchos investigadores interpretan como una exhibición intencionada de autoridad. En lugar de proteger a los habitantes de los enemigos, el propio edificio controlaba cómo la gente común se acercaba a quienes ostentaban el poder, convirtiendo la arquitectura en un instrumento de política miles de años antes de que existieran los imperios clásicos. Este concepto se ha convertido en uno de los argumentos arqueológicos más sólidos de que Arslan-Tepe representa el nacimiento del gobierno institucional. Igualmente notable es cómo se construyó este inmenso complejo sin piedra. A diferencia de Egipto, donde la piedra caliza y el granito dominan la arquitectura monumental, Arslan-Tepe se construyó casi enteramente con millones de ladrillos de barro secados al sol, producidos a partir de arcilla, paja y agua recogidas de la fértil llanura de Malatia. El ladrillo de barro puede sonar frágil hoy en día. Sin embargo, cuando se asentaba sobre gruesos cimientos, se protegía con enlucido y se mantenía con regularidad. Podía sostener edificios públicos sorprendentemente grandes. Las excavaciones muestran que muchos muros estaban recubiertos de fino enlucido blanco antes de ser decorados con llamativas pinturas geométricas en rojo y negro. El efecto visual habría sido dramático. Cualquiera que se aproximara al palacio hace más de 5.000 años habría entrado en espacios ceremoniales de vivos colores en lugar de en apagadas estructuras de tierra. Este nivel de planificación arquitectónica demuestra que la estética, el ritual y el simbolismo político ya se habían vuelto inseparables mucho antes de que los templos monumentales de civilizaciones posteriores dominaran el antiguo Próximo Oriente. Quizá el aspecto más extraordinario de Arslan-Tepe es que el palacio funcionaba como un motor económico en lugar de meramente como una residencia real. Los excavadores descubrieron grandes almacenes que contenían docenas de enormes tinajas de almacenamiento conocidas como pitoi, junto con cientos de vasijas más pequeñas y aproximadamente 150 sellos de arcilla que llevaban improntas administrativas. Muchos sellos habían caído directamente de los recipientes que en su día aseguraban, lo que demuestra que los funcionarios controlaban sistemáticamente los bienes que entraban y salían del complejo. Los arqueólogos también recuperaron cientos de cuencos producidos en masa, que se cree que se usaban para distribuir raciones de comida a los trabajadores o a los dependientes. Estos descubrimientos sugieren que el grano, el aceite y otros productos agrícolas se recogían, registraban, sellaban, almacenaban y redistribuían a través de una autoridad centralizada. En otras palabras, Arslan-Tepe poseía una economía burocrática en funcionamiento siglos antes de que la escritura se generalizara en Anatolia. La propia arquitectura estaba diseñada para sostener la recaudación de impuestos, el almacenamiento, la contabilidad y la redistribución, lo que la convierte en una de las sedes administrativas más tempranas de la humanidad, en lugar de simplemente otro palacio antiguo. El yacimiento se volvió aún más asombroso durante las excavaciones de principios de la década de 1980, cuando el equipo de Marcela Frangipane descubrió un conjunto de 9 armas de cobre arsenical dentro de uno de los edificios del palacio. 3 se clasifican generalmente como espadas cortas, mientras que los ejemplares restantes son dagas largas que miden entre aproximadamente 45 y 60 centímetros. Varias estaban decoradas con incrustaciones de plata, un lujo extraordinario para finales del cuarto milenio antes de Cristo. Los análisis metalúrgicos mostraron que la mayoría consistía principalmente en aleación de cobre con aproximadamente un 3% de arsénico, lo que producía hojas más duras que el cobre puro.
Su contexto arqueológico es tan significativo como las propias armas. No fueron recuperadas de un campo de batalla ni de un enterramiento, sino del complejo palaciego, lo que sugiere que pertenecían a una élite estrechamente asociada con la autoridad política. La UNESCO destaca específicamente estos objetos como las espadas más tempranas que se conocen actualmente en el mundo, y las interpreta como evidencia del surgimiento de la guerra organizada bajo un liderazgo político centralizado. La arquitectura y las armas cuentan, por tanto, la misma historia. Las primeras instituciones estatales se estaban desarrollando junto al primer poder militar de élite. Otra razón por la que Arslan-Tepe sigue siendo tan insólito es que su arquitectura monumental apareció asombrosamente temprano. El palacio floreció durante el periodo calcolítico tardío, antes de que las grandes ciudades reales de Egipto hubieran alcanzado su famosa forma monumental, y siglos antes de la construcción de Stonehenge en Gran Bretaña. La evidencia arqueológica indica que, mientras muchas comunidades vecinas todavía consistían principalmente en casas domésticas de ladrillo de barro, Arslan-Tepe ya poseía edificios públicos especializados dedicados a la administración, el ritual y la gestión económica. La profesora Frangipane ha sostenido que el complejo representa una de las instituciones palaciegas más tempranas jamás identificadas, donde la autoridad religiosa, el control económico y el liderazgo político se fusionaron dentro de un único sistema arquitectónico, en lugar de evolucionar gradualmente a partir de casas más grandes. El complejo se presenta como un experimento deliberado de creación de un tipo de institución pública enteramente nuevo. Chan Chan. Lo más extraño de Chan Chan es que no fue diseñado para dar la bienvenida a la gente a una ciudad, sino para ralentizarla, redirigirla, confundirla y decidir exactamente hasta dónde se le permitía llegar a cada persona. En la costa norte de Perú, a unos 5 kilómetros al oeste de la moderna Trujillo, los chimú construyeron la mayor ciudad de adobe de América, una capital que en su día cubrió casi 20 kilómetros cuadrados, con un centro monumental de unos 6 kilómetros cuadrados. Desde fuera parecía una imposible ciudad de barro que se alzaba del desierto. Pero por dentro, Chan Chan se comportaba menos como un asentamiento urbano normal y más como un laberinto controlado de muros, recintos sellados, espacios rituales, almacenes, depósitos de agua y recintos reales. Por eso, Chan Chan se siente tan diferente de los famosos monumentos de piedra del mundo antiguo. Los egipcios hicieron pirámides que dominan el horizonte. Los incas encajaron enormes piedras entre sí con una precisión aterradora. Los chimú hicieron algo más silencioso y más extraño. Construyeron el poder a partir de la tierra. Casi todo aquí estaba hecho de adobe, suelo rico en arcilla, arena, agua y fibras vegetales moldeados en ladrillos, secados bajo el sol, apilados en muros macizos y recubiertos de un liso enlucido. En un clima más húmedo, una ciudad como esta se habría disuelto. Pero el desierto costero del norte de Perú dio a los chimú la única condición que más necesitaban: la sequedad. Esa es la única razón por la que un material tan frágil pudo convertirse en el esqueleto de una capital imperial. Chan Chan floreció aproximadamente entre el 900 y el 1470 después de Cristo, antes de que el reino chimú fuera conquistado por el gobernante Inca Topa Inca Yupanqui. La UNESCO inscribió el yacimiento como Patrimonio de la Humanidad en 1986 y también lo colocó en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro, porque el mismo material que hizo posible la ciudad ahora la hace extremadamente vulnerable a las lluvias de El Niño, la erosión y los daños climáticos. La ciudad no es misteriosa porque nadie sepa quién la construyó. El misterio es por qué una civilización lo bastante poderosa como para dominar la costa norte de Perú eligió construir su mayor capital como un gigantesco sistema cerrado, donde la arquitectura controlaba el movimiento de forma más agresiva que casi cualquier ciudad antigua de su tiempo. El núcleo de Chan Chan estaba compuesto por enormes recintos amurallados conocidos como ciudadelas. La UNESCO identifica 9 grandes ciudadelas, cada una funcionando como un complejo real y administrativo en lugar de como un barrio ordinario. Sus muros podían alzarse aproximadamente entre 9 y 12 metros de altura, y muchos de estos recintos tenían muy pocas entradas, a veces solo un punto de acceso principal.
Una vez que alguien entraba, el camino no era abierto ni intuitivo. Los corredores se doblaban en ángulos agudos. Los patios aparecían y desaparecían tras altos muros. Las zonas de almacenamiento estaban ocultas tras pasajes restringidos. Los espacios ceremoniales estaban separados de las salas administrativas. Una persona podía estar dentro de un palacio y aún así no estar en absoluto cerca del lugar que importaba. Esa es la rareza arquitectónica en el centro de Chan Chan. No fue construido para la libertad de movimiento, fue construido para filtrar. Cada muro planteaba una pregunta. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Y cuán cerca se te permite llegar? Arqueólogos como Michael E. Moseley y Kent C. Day estudiaron los complejos palaciegos de Chan Chan y sostuvieron que su trazado refleja un sistema político obsesionado con el acceso controlado. No se trataba de un crecimiento urbano aleatorio, era una restricción planificada. En un palacio de piedra, el poder podría mostrarse mediante la altura, las columnas, las estatuas o el oro. En Chan Chan, el poder se mostraba mediante la capacidad de hacer que la gente se moviera únicamente por donde la arquitectura lo permitía. La parte más extraña es que estos recintos reales no eran simplemente reutilizados por el siguiente gobernante. Los arqueólogos han vinculado la repetida construcción de palacios en Chan Chan a un sistema político a menudo descrito como herencia dividida. Cuando un gobernante chimú moría, su sucesor heredaba la autoridad política, pero el palacio y la riqueza del gobernante muerto permanecían ligados a su linaje y a su culto funerario. El nuevo gobernante necesitaba, por tanto, construir un nuevo complejo palaciego propio. Esto explica por qué Chan Chan contiene múltiples recintos enormes con patrones internos similares. En lugar de un único palacio reparado y ampliado continuamente a lo largo de generaciones, la ciudad creció como una cadena de más allá reales. Cada rey muerto dejaba tras de sí una máquina arquitectónica sellada que aún requería personas, ofrendas, almacenamiento y atención ritual. Esto hace a Chan Chan profundamente insólita. Muchas capitales antiguas se expandieron por el comercio, el crecimiento de la población o la victoria militar. Chan Chan se expandió porque la propia muerte exigía nueva arquitectura. El palacio de cada gobernante se convertía en un fósil político preservado dentro de altos muros de adobe, mientras que el siguiente gobernante creaba otro centro de poder cercano. El resultado no fue un palacio, sino una ciudad de palacios. Cada uno de ellos era en parte residencia, en parte tesorería, en parte oficina, en parte templo y en parte tumba. Era una capital donde la sucesión no solo estaba escrita en los linajes de sangre, sino tallada en el plano urbano. La decoración hace a la ciudad aún más extraña. En lugar de llenar los muros con reyes aplastando enemigos o dioses que se elevan sobre los humanos, los artistas chimú cubrieron muchas superficies con relieves de peces, aves marinas, olas, redes, cangrejos y patrones marinos. Estas imágenes no eran decoración aleatoria. Chan Chan se alzaba cerca del Océano Pacífico y el poder chimú dependía en gran medida de la pesca, los recursos marítimos y la agricultura de regadío. El océano no era solo un decorado, era el fundamento de la supervivencia. En algunas zonas, los motivos de peces repetidos parecen moverse en direcciones opuestas, creando un ritmo visual que puede relacionarse con las corrientes, la abundancia o ideas rituales sobre el mar. Lo que hace esto notable es la ausencia del habitual lenguaje imperial. Chan Chan no proclama la conquista a través de sus muros. Susurra dependencia del agua, y el agua era el verdadero motor detrás de la ciudad. Chan Chan surgió en un entorno costero árido, donde una gran población no podía sobrevivir sin sistemas de suministro diseñados por ingeniería. Los arqueólogos estiman que la ciudad pudo haber sostenido a decenas de miles de habitantes en su apogeo, con cifras a menudo situadas entre 30.000 y 60.000 personas. Para hacer eso posible, los chimú se sirvieron de canales que llevaban el agua desde los valles fluviales alimentados por los Andes hacia los campos, los depósitos y los recintos urbanos. Dentro de las ciudadelas, los depósitos hundidos y las características de gestión del agua estaban integrados en la propia arquitectura. Esto significa que Chan Chan no era solo un laberinto de muros de barro. Era una máquina para controlar el agua, la comida, el trabajo, el ritual y el acceso. Al mismo tiempo, el proceso de construcción era práctico, pero masivo.
Los ladrillos de adobe podían producirse más rápido que la piedra tallada, y los materiales locales estaban disponibles en el entorno del desierto. Los trabajadores mezclaban tierra con agua y fibras orgánicas, presionaban la mezcla en moldes, secaban los ladrillos bajo el sol y los ensamblaban en gruesos muros de carga. Las superficies exteriores se enlucían y esculpían mientras aún eran maleables, lo que permitía a los artesanos crear patrones en relieve a lo largo de grandes superficies arquitectónicas. Esto no era una construcción primitiva, era un sistema de ingeniería adaptado a la perfección a una costa seca, donde la piedra no era la respuesta más eficiente y el barro, manejado a escala, podía volverse monumental. Sin embargo, la brillantez de Chan Chan también explica su vulnerabilidad. El adobe puede perdurar durante siglos en la sequedad, pero la lluvia intensa lo ataca directamente. Los episodios de El Niño traen precipitaciones anómalas a la costa de Perú y cada gran episodio daña los antiguos muros. Por eso, la UNESCO colocó a Chan Chan en la lista de peligro el mismo año en que reconoció su valor global. La ciudad está atrapada en una extraña contradicción. Sobrevivió gracias al desierto, pero en el momento en que el desierto cambia, la ciudad empieza a derretirse. Chan Chan es uno de los yacimientos arquitectónicos antiguos más extraños, no porque parezca imposible, sino porque su lógica resulta ajena a lo que esperamos de una ciudad. Era una capital que se comportaba como un laberinto, un sistema de palacios que se multiplicaba tras la muerte de cada gobernante. Un imperio construido no con piedra, sino con tierra secada al sol, y una máquina política decorada no con escenas de guerra, sino con el lenguaje del mar. Más de 5 siglos después de que los Chimú fueran absorbidos por los incas, los muros de Chan Chan aún muestran una civilización que comprendía algo inquietante. La arquitectura no solo cobija a las personas, puede guiarlas, limitarlas, jerarquizarlas, recordar a los muertos y convertir una ciudad entera en un mapa del poder. Nan Madol no parece una ciudad que debiera existir. Alzándose desde una laguna poco profunda en la orilla oriental de Pohnpei, en los Estados Federados de Micronesia, es un laberinto de casi 100 islotes artificiales conectados por estrechos canales, lo que le ha valido el apodo de la Venecia del Pacífico. Sin embargo, a diferencia de Venecia, cuyos edificios se asientan sobre pilotes de madera, Nan Madol se construyó casi enteramente con enormes piedras volcánicas. Los arqueólogos estiman que la construcción comenzó alrededor del siglo XII bajo la dinastía Saudeleur y continuó durante varios siglos, hasta aproximadamente principios del siglo XVII, cuando el reino colapsó tras la conquista de Pohnpei por el guerrero Isoquelequel, según la tradición local. Hoy en día, las ruinas cubren aproximadamente 18 kilómetros cuadrados de planos de arrecife y canales de marea, lo que las convierte en uno de los logros arquitectónicos más extraordinarios de Oceanía. En 2016, la UNESCO reconoció a Nan Madol como Patrimonio de la Humanidad, describiéndolo como un centro ceremonial distinto a cualquier otro en el Pacífico. Lo que hace a Nan Madol tan extraordinario no es simplemente su ubicación, sino el desafío de ingeniería que presenta. La ciudad consta de unos 92 a 99 islotes artificiales creados rellenando arrecifes de coral poco profundos con escombros de coral y encerrándolos dentro de macizos muros de contención. Aquellos muros se construyeron a partir de miles de columnas prismáticas de basalto apiladas horizontalmente en direcciones alternas, muy parecido a troncos gigantes en una cabaña de madera. Las columnas de basalto individuales pesan comúnmente entre 5 y 10 toneladas, mientras que se estima que algunas de las más grandes superan las 20 toneladas. Los muros que rodean los recintos importantes se alzan hasta 7 u 8 metros de altura y tienen hasta 5 metros de grosor. Ningún mortero une las piedras entre sí. Su estabilidad depende enteramente del cuidadoso engarce de las columnas de basalto y del inmenso peso de la propia estructura. Incluso después de más de 700 años de tormentas tropicales, terremotos, exposición al agua salada y densa vegetación, muchas secciones permanecen en pie. El mayor misterio es cómo estas piedras llegaron al lugar de construcción.
Los estudios geológicos indican que el basalto se originó a partir de afloramientos volcánicos en el lado opuesto de Pohnpei, en particular alrededor de las montañas Shokes, a varios kilómetros de distancia, a través de un terreno escarpado y mar abierto. Los constructores no tenían herramientas de metal, vehículos con ruedas, grúas ni animales de tiro. A diferencia de las antiguas civilizaciones de Eurasia, no hay evidencia de que el pueblo de Pohnpei usara la rueda para el transporte. Cada columna primero tenía que ser extraída de los acantilados volcánicos, trasladada a la orilla, transportada a través del mar y luego elevada hasta su posición sobre islas artificiales construidas encima de los arrecifes de coral. Los arqueólogos han propuesto que se pudieron haber usado grandes balsas de madera, canoas, rodillos hechos de troncos de palma y trabajo humano coordinado, pero ninguna evidencia arqueológica directa ha confirmado exactamente cómo se transportaron o elevaron las piedras más pesadas. Esta incertidumbre ha convertido a Nan Madol en uno de los proyectos de construcción más debatidos de la arqueología del Pacífico. Su diseño arquitectónico es igualmente insólito. En lugar de expandirse hacia afuera, como la mayoría de las ciudades antiguas, Nan Madol estaba dividido en recintos cerrados separados por canales que funcionaban como calles. Cada distrito tenía un propósito específico. Algunos contenían residencias de la élite. Otros estaban reservados para la preparación de alimentos, el atraque de canoas, los rituales o las actividades administrativas. La estructura más impresionante de la ciudad es Nandawas, el complejo funerario real, rodeado por muros de basalto que alcanzan unos 7,5 metros de altura y casi 5 metros de grosor. Encerraba las tumbas de los gobernantes Saudeleur dentro de una de las fortificaciones de piedra más fuertes jamás construidas en Oceanía. La precisión con la que se apilaban las columnas de basalto permitía a los constructores crear esquinas estables, pórticos y patios cerrados sin usar arcos ni mortero, apoyándose enteramente en la gravedad y en cargas cuidadosamente equilibradas. Igualmente desconcertante es la elección de la ubicación. Nan Madol no se construyó donde existiera agua dulce o tierra de cultivo. Las islas artificiales apenas contienen suelo natural apto para la agricultura y no hay manantiales de agua dulce dentro de la propia ciudad. La comida, el agua potable y los materiales de construcción tenían que ser transportados todos desde la isla principal en canoa. Desde una perspectiva práctica, construir una capital política en medio de una laguna parece notablemente ineficiente. La mayoría de los arqueólogos concluyen, por tanto, que la practicidad nunca fue el objetivo principal. Las excavaciones dirigidas por investigadores como William Ayres, Rufino Mauricio y las investigaciones posteriores apoyadas por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos sugieren que Nan Madol funcionaba principalmente como el corazón ceremonial y político de la dinastía Saudeleur, en lugar de como un asentamiento urbano densamente poblado. Aislar a la élite gobernante en islas artificiales pudo haber reforzado la jerarquía social, al tiempo que creaba un paisaje sagrado separado de las comunidades ordinarias. La escala del trabajo requerido era enorme. Aunque las estimaciones de población varían, la evidencia arqueológica sugiere que Pohnpei nunca sostuvo una población comparable a la de los grandes imperios de Eurasia. No obstante, sus habitantes lograron mover decenas de miles de columnas de basalto que pesaban colectivamente cientos de miles de toneladas. Cada muro de contención requería primero cimientos de coral para estabilizar el arrecife, tras lo cual se disponían cuidadosamente capas sucesivas de basalto en direcciones alternas para distribuir el peso. Este método produjo muros notablemente resistentes, capaces de resistir el movimiento de las mareas sin cálculos de ingeniería modernos. La construcción refleja una profunda comprensión de la geología local, los ciclos de las mareas y el equilibrio estructural, desarrollada enteramente a través del conocimiento empírico. Y así llegamos al final de este recorrido por algunas de las estructuras más extrañas y desconcertantes que la humanidad haya levantado jamás. Desde los bloques imposibles de Puma Punku hasta las islas de basalto de Nan Madol, cada uno de estos lugares nos recuerda que nuestros antepasados poseían un ingenio, una paciencia y una ambición que todavía hoy desafían nuestra comprensión. Ahora que has viajado con nosotros a través de montañas talladas, ciudades de barro y templos extraídos de la roca viva, dinos,
¿Cuál de estos misterios te ha dejado más asombrado? Déjanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje al mundo antiguo.